Sí, nuevamente buen día, buenas tardes a todos. Espero que estén todos muy bien. Estamos muy contentos de recibirlos en esta nueva sesión de Smart Talks. Antes de empezar, me presento para quienes no me conocen. Mi nombre es Carolina Calandro, soy analista de marketing en NextVision. Algunos vi acá en el chat, ya nos conocemos, hay algunos clientes que estuve viendo. Con otros hemos coincidido en algún evento o en alguna reunión. Pero para todos aquellos que esta sea nuestra primera interacción, les doy la bienvenida y les cuento un poco acerca de nosotros. Somos una empresa de ciberseguridad con más de 35 años en el mercado, en Argentina y España, y lo que buscamos es, junto a un gran equipo de trabajo, construir una cultura cibersegura en diferentes industrias. Como principal objetivo, es acompañar, digamos, y ayudar a nuestros clientes a gestionar los riesgos de ciberataques de manera inteligente. Hoy vamos a empezar con una realidad que ya no podemos ignorar, que es el ciberriesgo dejó de ser un problema técnico para convertirse en un riesgo crítico de negocio. Hoy cada brecha de seguridad impacta directamente en la facturación y en la reputación. La pregunta que nos hacen los directivos ya no es si nos va a pasar algo, sino cómo nos preparamos cuando eso pase. Estamos enfrentando ransomware como servicio, una superficie de ataque que se expande con cada proveedor cloud y sobre todo una inteligencia artificial que está potenciando a los atacantes. En este webinar vamos a mostrar algunos ejemplos que hacen referencia a esta tendencia. ¿Por qué la mayoría de los programas de TPRM fallan? Bueno, porque generalmente operan en silos aislados. Se ve a la gestión de terceros como una tarea administrativa, una tarea de cumplimiento, desconectada totalmente de la defensa real. En XVision rompemos un poco ese esquema con este framework basado en NIST 2.0. Nuestros servicios no son solo piezas sueltas, ofrecen una continuidad estratégica total entre la gobernanza, la detección de amenazas, la respuesta y el plan de recuperación. Lo que ven aquí es un ecosistema vivo. La gobernanza dicta las reglas, la detección y respuesta actúan en tiempo real si un proveedor crítico es vulnerado y la recuperación asegura que el negocio no se detenga. Nuestros servicios operan sobre toda la superficie de ataque para fortalecer tu postura de ciberseguridad de forma integral sin brechas ni puntos ciegos. Bueno, y dicho un poco esto, le voy a dar la bienvenida también a quien nos acompaña hoy con sus conocimientos, que es Gabriela Foccini, quien es gerente de tecnología acá en NextVision. Y desde ya que todos los que están escuchando son parte, así que agradecemos a los participantes que en el panel de preguntas nos dejen sus comentarios. La idea es que al final les dediquemos unos minutos para responder si tienen dudas o consultas que vayan surgiendo. Si les parece, ya podemos dar inicio en esta nueva sesión, así que le doy la palabra a Gaby. Bueno, gracias, Caro. Bienvenidos a todos. Gracias a todos por la participación de este webinar. Es un placer tenerlos en este espacio con una problemática que hoy nos obliga a mirar un poco más allá de mi perímetro, de mi propia frontera. Y bueno, empezar a ver un poquito qué pasa con el ecosistema que tenemos, con las partes interconectadas. Así que bueno, si les parece, vamos a dar inicio con una agenda que en los próximos 45 minutos vamos a tener un camino claro y vamos a empezar a recorrer desde un diagnóstico de cómo estamos hoy, de algunos casos reales, algunas estadísticas. Vamos a pasar a responder esta pregunta que decía Caro al inicio de por qué los errores fallan, por qué los programas fallan, con qué errores nos encontramos, cómo hacer para tener un programa de TPRM funcionando desde una tríada de la resiliencia. Nuestra metodología de trabajo ayuda a que empresas como las de ustedes pasen realmente de una gestión manual a un programa estratégico que realmente agregue valor al negocio. Así que bueno, si les parece, vamos a dar inicio. Tal como dijo Caro, todo lo que quieran comentar lo vamos a dejar en el chat y bueno, vamos a tener espacios para que este intercambio sea de mucho valor para todos. Bien, comenzamos. El diagnóstico incómodo. Este primer bloque de por qué es incómodo, por qué nos obliga a aceptar una realidad que muchas veces en ciberseguridad no queremos aceptar, no queremos ver. Por mucho tiempo pensamos en la ciberseguridad como mi servidor,
mis computadoras, el endpoint, mi perímetro. Bueno, hoy hay algo más allá de este ecosistema que era en principio lo único que yo tenía para controlar. Hoy hay un ecosistema extendido. Así que en esta sección vamos a analizar dos o tres casos reales con algunas estadísticas. Estas estadísticas no mienten y vamos a ver por qué hoy el 30% de las brechas de ciberseguridad involucran terceras partes. Por eso es tema de agenda, porque hoy realmente se está convirtiendo en una problemática. Pero lo más alarmante es el crecimiento. Estamos viendo un aumento interanual del doble de este tipo de incidentes, lo cual, si creíamos que el 30% era alto, el doble es aún peor. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué es tan importante? Por el impacto financiero, por el costo promedio de una filtración hoy está alrededor de los 4 millones de dólares. Entonces, esto hace que las empresas tengan que asegurar su continuidad de negocio y tengan que ocuparse de algo que en un momento, años atrás, no existía. Pero hay un dato más alarmante. Y quizás cuando les dé este dato me van a decir, no, esto no puede ser, pero créannos que es real y vamos a ver con un ejemplo de que es real. En promedio se tarda 241 días para identificar y contener una brecha. 241 días, si hacemos ahí un poco de números, nos lleva casi 8 meses. Es real, en casos aún este periodo es mayor, obviamente esto es promedio, pero esto nos obliga a ponerlo como tema de agenda prioritario. ¿Por qué? Veamos algunos casos reales. Uno de los casos más recientes, en septiembre del 2025, Collins Aerospace es un proveedor clave que gestiona facturación, check-in, embarques de varias aerolíneas. ¿Qué pasó? Un ransomware afectó a este proveedor crítico y eso es un efecto en cascada. Es como en uno de los, del marco de la Ecoparty, que también dimos un webinar, en ese momento hablábamos del efecto dominó. Cae una pieza y caen las demás. Entonces, este ataque, ¿qué produjo? Aeropuertos afectados, generalmente de estados de Europa, Bruselas, Berlín, Londres. Y esto es no solo el daño operacional y el daño, los daños financieros por haber parado una operación, sino también el impacto que tiene en este caso para los pasajeros. Filas interminables, retrasos, reprogramación de vuelos, cancelaciones, caos en las terminales por no saber qué está pasando. Entonces, un caso como este nos recuerda que la ciberseguridad de nuestros proveedores también es nuestra, también es algo a lo que hoy debemos empezar a prestar atención. Esto es un caso en un aeropuerto, pero imagínense un caso en un hospital, imagínense en un banco. ¿Qué pasa con nuestros clientes? ¿Qué pasa con las historias médicas? ¿Qué pasa con eh, mis datos de mi cuenta bancaria? Entonces, por eso hoy es tan importante. Y algo que cada vez que tenemos intercambio con algunos de ustedes que tuvimos la oportunidad de charlar por fuera de este webinar, siempre le decimos que un programa de TPRM no hablamos solo cuando los proveedores son atacados, sino también hablamos de un TPRM en una forma un poco más general. Por ejemplo, el apagón global de CrowdStrike. Creo que todos conocemos ese caso. Y que para mí fue icónico porque es un tema de terceras partes y no fue un ataque, sino que fue un error operativo, fue un fallo operativo. La pantallita azul, ¿no? Que circuló por LinkedIn y todos los medios de comunicación. Y este fallo provocó 8 millones y medio de sistemas de Windows caídos. No sé si en ese momento quien prendió el tele, lo primero que escuchó, que leyó fue el apagón informático. Paralizó aerolíneas, bancos, hospitales, y esto a nivel global. Entonces, es algo claro y súper importante que tengamos en cuenta que
hay algo mucho más importante en un programa de TPRM que un ataque, es la continuidad de negocio, la continuidad operativa. Debemos evaluar a nuestro proveedor no solo por la capacidad de tener un ransom, un malware, sino por esta madurez operativa para garantizar que estos errores humanos, estos fallos que también pueden pasar, no frenen nuestra operación. Porque acá la clave es cuánto tiempo está este sistema sin poder operar y qué daños me trae esto a mi negocio, si es un sistema tan crítico como pasó con las aerolíneas o como pasó con CrowdStrike. Pero hay un caso mucho más reciente que eh, habla un poco, si ven el título, dice Ataque Vercel 2024-2026 y habla de un periodo de 2 años. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de las estadísticas yo le dije 241 días? Bueno, estos fueron 2 años. Y este probablemente es uno de los casos más relevantes y también icónicos como el de CrowdStrike, porque muestra cómo un ataque moderno ya no necesita vulnerar a una empresa objetivo. A ver, ¿qué pasó? Context AI es una herramienta de IA utilizada para automatizar tareas, conectarse con servicios corporativos. ¿Qué hizo un empleado? La conectó a través de su Google Workspace, o sea, su cuenta corporativa. ¿Qué pasó? Context AI fue comprometido. Los atacantes logran acceder a esta conexión, al token. El empleado les dio acceso o sea, no leyó el acepto de los términos y condiciones y le dio acceso de escritura, de lectura, de borrado. Todos los permisos que yo le puedo dar a una aplicación se los dio. Y acá el punto clave es que el token no vencía, era un token válido. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, al ser un token válido, evita que me vuelva a tener que loguear, evita que me pida usuario y contraseña o el doble factor de autenticación. Entonces, con esos permisos heredados, empezaron a moverse, o sea, con los permisos heredados, entraron al Google Workspace del empleado de Vercel. Y una vez que ya tengo todos los permisos y todo, empezaron a moverse con esta identidad dentro de los entornos internos de Vercel, accediendo a sistemas, base de datos, configuraciones, variables de entornos y todo lo que se puedan imaginar. La investigación reveló que al menos llevaban casi 2 años, desde junio de 2024 hasta abril, mayo que se hizo público. Entonces, repasando un poquito los tres casos reales, ahí, y lo más importante en este caso puntual, el ataque no empezó en Vercel, empezó con una integración externa de IA. Y el vector principal no fue un malware, sino que fue la identidad, la confianza delegada, este token que hizo la conexión. Entonces, este incidente es súper relevante porque mostró cómo herramientas de IA conectadas en entornos corporativos pueden convertirse en una puerta de entrada que si le doy todos los permisos, pueden moverse y navegar por nuestros sistemas sin que nosotros los tengamos mapeados, sin que nosotros tengamos presente de que tenemos a un atacante dentro de nuestro ecosistema, dentro de nuestros sistemas. Entonces, bien, entendiendo un poco el entorno, entendiendo un poquito en dónde estamos, ¿qué es lo que nos pasa con los programas de TPRM? ¿Por qué fallan? Y a esto ya dándole permiso a un bloque 2 y poder entender qué es lo que nos hace que no podamos gestionar un sistema un programa de forma eficiente. En este caso vamos a poder identificar algunos fallos, y esto es de lo que vemos todos los días, de lo que vemos con las charlas que tenemos con algunos de ustedes y escuchando las problemáticas de ustedes, porque también la consultoría te permite algo que es para mí increíble dentro de todo lo que vemos en Neckvision, y es alimentarnos y poder ir mejorando en base a la problemática de cada uno de ustedes. Entonces,
hoy es clave que tengamos presente que los proveedores son una extensión de nuestra propia superficie de ataque. Cuando un programa de TPRM no avanza o no entrega resultados, ahí es donde llegamos a universos complejos. Las empresas manejan cientos de proveedores, a veces no tenemos claridad cuáles son los proveedores. Muchas veces nos encontramos con que nos dicen, no, no, acá yo los tengo todos mapeados en un Excel y después uno empieza a navegar sobre ese Excel, empezamos a hacer preguntas y empiezan a abrirse más proveedores que no los teníamos mapeados. Otra de las cosas súper mega comunes que nos encontramos son las evaluaciones lentas y costosas. En muchos casos hoy dependen de Excel y que si pensamos en un cuestionario, uno cuando habla de TPRM piensa en un cuestionario. El TPRM va mucho más allá de un cuestionario, pero teniendo esta mirada de que es un cuestionario, bueno, yo tengo que tener evidencia que respalde a las preguntas. Y muchas de las veces nos encontramos con que las evidencias no llegan o llegan separadas, no están centralizadas, no llegan ordenadas, no están centralizadas, entonces termina siendo un problema que las evaluaciones sean lentas y costosas y además tener que seguir al proveedor para que nos responda. Muchas de las veces también ese es un problema con el que nos encontramos. Visibilidad limitada. Esto es clave, es un poquito lo que les decía con el universo complejo. Al no contar enriquecimiento de datos externos, muchas veces la postura queda en el cuestionario que yo estoy teniendo. Y el cuestionario nos ayuda, sí, de no tener nada, tener un cuestionario es un montón, pero no deja de ser una foto del momento en el que se encuentra el proveedor. Eso también es importante tenerlo. Es importante tener una visión un poco más amplia. Y uno de los puntos súper importantes es difícil escalar. Es difícil cuando no hay una trazabilidad, cuando falta una estructura sólida, como les decía, cuando no tengo la evidencia centralizada, cuando no tenemos un proceso ordenado. Muchas de las veces empezamos eh, por el cuestionario y no hacemos los puntitos previos o esto de sentarnos y realmente evaluar eh, con cuáles son los proveedores, con cuáles voy a avanzar, cómo definir la estrategia. Ya a veces empezamos sin estrategia. Entonces esto nos lleva a la tríada de la resiliencia, que eso es cómo hacemos para evitar de no empezar por el final. El final es el cuestionario. Bueno, ¿cómo hacemos para evitar esto? Porque empezar por el final ya vimos que nos llevan a evaluaciones costosas, lentas. Entonces, desde NetVision nosotros proponemos un modelo que se llama la tríada de la resiliencia y este modelo tiene 3 capas jerárquicas que hablan de mapeo, filtro y acción. Hasta acá vamos bien, Caro, no sé cómo venimos. ¿Vamos bien? Hola, súper bien, Gaby, Bien, súper claro. perfecto. Dale, genial. Perfecto, gracias a los que están escribiendo bien en el chat. Bien, entonces, ¿por dónde empezar? Les contaba, el modelo de la tríada de la resiliencia. ¿En qué se basa este modelo? En primero, la capa de mapeo. Es como los cimientos en una construcción. Necesitamos tener visibilidad de saber quiénes están realmente conectados a nuestra red. Y cuando hablamos de quiénes están conectados a nuestra red, no hablo solo de proveedores, sino de estas conexiones que tenemos hechas, que se le llaman non-human identities, que son esas identidades no humanas que están conectadas a través de integraciones que tenemos con nuestras cuentas corporativas. Eso también hay que mapearlo. Capa 2, filtros. Es súper importante entender el impacto real de cada tercero para poder priorizarlo. Y en eso, siempre nosotros cuando vamos a hablar con algunos de ustedes, lo que les decimos es, nosotros podemos ayudarte un montón con el modelo. Ahora es clave que la responsabilidad del negocio en un programa como esto, porque el impacto que tiene el proveedor en el negocio lo conocen ustedes. Nosotros los ayudamos, pero el impacto lo conocen ustedes.
Y esto me da pie para terminar de contarles cuál es la capa 3, que es esta fase técnica, es, bueno, hacemos un plan de acción donde evaluamos los controles, vemos si hay que hacer un plan de acción, pero es importante, fíjense cómo capa tras capa uno va avanzando y definiendo ya una estrategia y no envío cuestionarios solamente. Una capa que me permite mapear, no podemos proteger lo que no vemos. Entonces, hablamos de proveedores, agencias de marketing, integradoras, consultoras, plataformas, servicios cloud. Imagínense todo esto que yo estoy nombrando, todo esto en el negocio de cada uno de ustedes. Nos pasa mucho cuando empezamos en una compañía y descubrimos, por ejemplo, uno de los ejemplos súper claves que sale siempre, herramientas o dominios que tiene el equipo de marketing, porque hubo una campaña, en un cliente nos pasó que tenían una campaña temporal y habían levantado un dominio y seguridad, infraestructura no tenía conocimiento de este dominio. Y cuando empezamos a mapear la huella pública, empezamos a, a darles el servicio con este monitoreo continuo, empezaron a salir dominios que no estaban mapeados. Entonces, ¿qué es importante en esta capa 1? Que tengamos un inventario dinámico, ir más allá de un Excel. Tenemos que tener alguna herramienta o algo que nos ayude a mantenerlo actualizado. ¿Por qué decimos esto? Porque las conexiones también se actualizan en tiempo real. ¿Cuántas conexiones tenemos de este tipo, no? Y ahí puedo encontrar un proveedor, sí. Ahora, encontrar este tipo de conexiones también es clave para el éxito del programa. Pensemos en Vercel, que ingresaron a través de una conexión entre dos sistemas. Un poco identificar las cuartas partes, quiénes son los proveedores de mis proveedores, el riesgo, claramente Vercel lo dice, el riesgo es hereditario, la huella digital, usar herramientas que nos ayuden a descubrir activos, mapeo de dependencias, entender quién es el dueño de cada activo, cómo fluyen los datos. Una señal súper importante es si siempre pasa la misma cantidad de datos por la conexión, de repente, que esto es la fase de monitoreo, de repente están pasando el doble o el triple de información. Bueno, es una actividad inusual. Ver ahí qué está pasando, hacer un doble clic. Y obviamente la eliminación de los puntos ciegos. Esto es súper importante, los activos olvidados en la nube o en terceros. Es importante que tengamos todo mapeado. No es fácil, no es una tarea fácil, pero es una tarea que hoy nos ocupa entendiendo la tendencia actual, ¿no? Ahora les hago una pregunta ahí quien quiere interactuar en el chat. Nuestro proveedor, ¿sabemos si está cargando información sensible en ChatGPT, en Cloud, en Gemini? ¿Sabemos? ¿Tenemos conocimiento sobre eso? Y eso es un punto que no sabemos, tal cual. Em, entonces, eso es el Shadow AI en la cadena de suministro. Es especialmente peligroso porque se sale un poco de los controles tradicionales. Bien, vamos un pasito más adelante. Caso 2, capa 2, los filtros. ¿Qué son los filtros? Uno de los problemas más comunes es por dónde empiezo. Bien, en la tríada de la resiliencia habíamos dicho que la primera capa era mapeo mis activos, empiezo con esto para ver qué es lo que tengo. En la capa 2, bueno, te decimos, no empieces por todos, empezá por los más críticos. Generalmente este es un punto en el que hace que, si yo no tengo bien delimitado este alcance, hace que el programa se detenga. Entonces, nuestra recomendación es siempre empezar por los 10 o 20 proveedores más críticos. Generalmente estos 10 o 20 proveedores, generalmente mueven el 80% total del riesgo. Entonces, de no tener nada, a empezar por un scope acotado, nos va a ayudar
ya empezar a mitigar este riesgo, ¿no? ¿Qué es importante? ¿Cómo lo identificamos? Bueno, tiene acceso a datos sensibles, accede a datos financieros, a datos personales, a datos de mis clientes. ¿Están integrados, tienen credenciales, tienen acceso técnico a los sistemas? Depende operacionalmente. Si ellos caen, mi negocio se detiene, eso es súper importante. Recordemos el caso de las aerolíneas que dependían exclusivamente de Collins Aerospace. Si ellos caen, se cae mi negocio, bueno, a ese proveedor lo tengo que evaluar. Bien. Un poquito más adelante y terminamos con la capa del modelo, la capa 3. Los controles se vuelven reales, empezamos a mitigar el riesgo. Cuando yo ya tengo definido el universo de proveedores a los cuales sí o sí tengo que evaluar, a ver, evaluarlos los tengo que evaluar a todos. Los que pasa, siempre hablando de riesgos digitales, ¿no? Lo que pasa es que los llevo a un caso como NetVision, que nosotros tenemos servicios, un montón de servicios. Y con todos los servicios no entramos a las empresas de la misma forma. Por ejemplo, un servicio de concientización no requiere que nosotros tengamos un acceso a una infraestructura crítica. Ahora, un servicio de redes o un servicio de endpoint, estos servicios sí hacen que nosotros seamos parte de la infraestructura. Entonces, en esos casos, la evaluación que yo debería recibir para cada uno de los servicios debe estar adaptada al servicio que estoy dando. Muchas de las veces nos pasa que tienen más de un servicio, entonces ahí lo evaluás por el servicio más complejo. Obviamente, siempre vamos al más completo. ¿Nos tienen que evaluar? Sí, pero es importante que el envío de cuestionarios sea inteligente, sea adaptado al tipo de servicio. Un scoring de riesgo que nos dé una clasificación objetiva por dominios, por ejemplo, como los de NIST, cómo estoy en el pilar recuperar, gobernar, identificar. Eso también es parte de como de este cuestionario, de este scoring que podemos definir, planes de remediación. No solo anotamos el problema, no solo entendemos el problema que tiene el proveedor, sino también sentarse con ellos, definir un plan de acción, porque esto siempre lo hablamos como una cuestión de negocio. No es una cuestión de si quiero o no quiero que el proveedor esté interactuando en mi ecosistema. Es una cuestión de, ¿pone en riesgo mi negocio o no pone en riesgo mi negocio? Y un monitoreo 24/7 que para nosotros es uno de los pilares más importantes porque es no solo ver la foto actual, sino ver la película completa. Esto de poder tener ratings externos de plataformas externas con Threat Intelligence o que escaneen huella digital, poder ver al proveedor con una mirada un poco 360 grados. Obviamente a veces no podemos pasar de 0 a 100, por eso la propuesta es empiecen por un grupo limitado, a ese grupo limitado no solo enviémosle cuestionarios, sino también veamos qué pasa con ellos. Muchas de las veces nos encontramos con que, por ejemplo, nos enviamos un cuestionario, viene súper bien, empezamos a revisar la evidencia, tiene un proceso de remediación de parches, de vulnerabilidades, hasta ahí vamos bien, y después cuando vamos al monitoreo, vemos que a lo mejor hay parches que deberían haber resuelto hace 3 meses y los parches siguen ahí. Entonces, es importante que lo que te diga el proveedor realmente con herramientas de monitoreo uno pueda verificar de que es real. Bien. Caro, ¿estamos bien? Todo bien por ahora. ¿Hay una pregunta en el chat o algo que quieras mencionar? No, por ahora Bien, vamos para el final. bueno, perfecto. Bueno, entonces, les prometí que era un webinar práctico, así que vamos a analizar desde el punto de vista del caso Vercel, a ver qué se hizo, qué se podría hacer distinto. A ver, ¿qué pasó? En la capa 1, analizándolo con el modelo que vimos recién, en la capa 1, falló porque no sabían que existía. Había un punto ciego en su inventario. Si vamos al inventario de identidades, y ahí es donde decimos, es importante que el inventario no sea estático, que sea un inventario que esté totalmente actualizado, que tenga las conexiones actualizadas,
que también tenga los proveedores actualizados. Hace cosa de 2 meses o 3 meses me llegó un cuestionario como parte de una empresa que damos servicio, em, por un servicio que ya hacía como 1 año y medio que nosotros no dábamos porque, bueno, se había finalizado el contrato y la empresa había decidido no avanzar. Entonces, 1 año y medio sin dar ese servicio y me llegaba el cuestionario por ese servicio. Fíjense ahí también que es importante que yo tenga el inventario de decir, bueno, cuáles son los contactos, cuáles son los contratos que tengo activos, eso es súper importante. Capa 2, permitieron que una identidad no humana, en este caso, tuviera un impacto total en la infraestructura sin controles ni criticidad. Si vamos un poquito más, no hubo rotación del token, no había monitoreo continuo, no monitorearon esto de entre la conexión, si pasaban más paquetes o menos paquetes, nadie identificó una conexión, o sea, una cantidad de paquetes inusual, y esto fue durante 24 meses. Eso es lo que dicen las investigaciones. Démosle el beneficio de la duda y digamos, bueno, vamos a la mitad, 1 año, son 12 meses, es un montón. Entonces, si hoy nos paramos en este caso y decimos, bueno, ¿qué puede hacer mi empresa para esto? ¿Qué puede hacer? Bueno, identificar qué token y llaves conectan tus proveedores con las nubes. Hay muchas herramientas en el mercado que ayudan a poder identificar esto de forma automática sin tener que hacer una investigación como súper super exhausta. Priorizar aquellas identidades, en este caso porque estamos hablando de identidades no humanas, ¿no? Pero también aplica a proveedores. Priorizarlas. No es lo mismo una integración no, hay que priorizarlas, pero no es lo mismo el nivel de, primero el nivel de permisos que le doy, eso es súper importante que los cuidemos. En este caso, el caso Barcel, había permisos de lectura, de escritura, de borrado, permisos totales. Entonces, yo sé que muchas de las veces son tantas las letras chicas que tenemos que las aceptamos por defecto, pero es importante. Nosotros una de las buenas prácticas que implementamos en Acvision es, tenemos a una persona que es especialista en leyes de ciberseguridad y ella nos analiza absolutamente todas las letras chicas. Y ahí decimos, sí, estamos aptos, sí, podemos sumarnos, no podemos sumarlo. Eso también es importante, que tengan a alguien que conozca sobre las leyes, que conozca sobre este aspecto legal que muchas veces se nos escapa, ¿no? Claramente porque no somos nuestros perfiles no son legales. Entonces, eso también es una buena práctica, eso también lo podemos hacer, eso también es algo que todos deberíamos hacerlo. Y si vamos a la tercera capa, ¿qué podríamos hacer hoy mismo? Bueno, implementar monitoreos continuos para detectar si una API está siendo usada desde una ubicación inusual también, o si está expuesta en la dark web, eso también, con herramientas de threat intelligence. Entonces, fíjense cómo todo esto nos lleva a un nuevo axioma de la cadena de suministro. Hoy no necesitamos hackear a una persona, solo necesitamos secuestrar la conexión que tienen dos proveedores. Esta conexión, de hecho, invisible. Entonces, es importante mapear, filtrar, asegurar, ver lo que hoy tengo, lo que hoy tengo atado a mi ecosistema, ¿no? Que como decimos, va un poquito más allá también incluso de los proveedores. Bien, explicado el modelo, les voy a contar un poco cómo, analizando este panorama de riesgo, la metodología necesaria para enfrentarlo. Bueno, vamos a ver cómo nuestras soluciones o cómo lo encaramos desde NetVision para gestionar riesgos digitales de manera automatizada, centralizadas, defendible ante auditorías. Porque eso también es un punto que nos pasa mucho, que nos dicen, está bien, pero esto me sirve para la auditoría. Sí, la documentación te sirve. O sea, nosotros no hacemos la auditoría. Este programa no hace la auditoría. Sí, lo que hacemos es juntar todas las evidencias para que vos tengas evidencia para responder a la auditoría.
Así que, bien, primero y el más importante de todos, el diagnóstico. Antes de implementar cualquier situación, cualquier solución, es importantísimo saber dónde estamos parados. Hoy en el mercado identificamos tres niveles de madurez. Un nivel reactivo, que es lo que llamamos en Nackvision un vuelo a ciegas. Es como no hay procesos formales, me llega un cuestionario de algún otro proveedor y lo respondo, pero como yo como empresa no estoy tratando el problema no tengo un programa de TPRM operando, ¿no? Sí nos encontramos con mucho nivel manual, es decir, la gran mayoría está en este nivel y lo que hace, o sea, tienen como lo que decimos en Acquisition mapas estáticos, o sea, tienen encuestas, tienen cadenas de correos con estas idas y vueltas, pero no es un proceso lento y no hay una estrategia detrás de, de este envío de cuestionarios en sí. Por eso ahí es donde vamos al inicio y decíamos, che, ¿cómo hacemos para no empezar por el final? ¿Cómo hacemos para sentar las bases primero, armar mis cimientos y todo, para después tener un programa sólido? Y un tercer nivel, que es donde tenemos desarrollado un programa, que es el NBTPRM, que acá solo el 10% hoy del mercado se encuentra en este nivel. Generalmente son empresas muy grandes, porque también esto lleva recursos, lleva personas dedicadas. Entonces, nosotros con el NBTPRM lo que hacemos es ayudarlos desde una gestión viva, desde evaluaciones continuas, flujos de evaluación, sí, flujos automatizados. Esto de que nos pueda quedar documentado si yo acepto o no el riesgo. Porque hay veces que hay ciertos proveedores que son únicos, que no tengo opción y tengo que tenerlos. Entonces, si yo no tengo opción y tengo que tenerlos, esto pasa mucho más en el mundo industrial cuando hablamos de cosas de OT. Entonces, en ese caso, bueno, quizás la decisión es aceptar el riesgo, pero no es lo mismo. Si yo no tengo un programa de TPRM, bueno, lo acepto, pero si tengo un programa de TPRM, esa aceptación del riesgo queda documentada. Y ahí está la diferencia, ¿no? Que cuando yo tengo conocimientos sobre esta aceptación de riesgo, también puedo tratar el riesgo y saber a lo que me enfrento. No estoy como volando a ciegas. Bien, entonces, ¿por qué, cuáles son las fases hoy de un programa de TPRM? Una fase de setup, donde nosotros ahí ya decimos, tenés valor desde la primera semana, porque desde la primera fase definimos las reglas de juegos, configuramos los entornos, los ayudamos a una segunda fase de onboarding, iniciamos la carga de proveedores, empezamos a monitorear qué proveedores tenemos, empezamos a monitorear estas cosas que por ahí les decía que salen de lo habitual y aparece un dominio que yo no sabía que teníamos ese dominio, empiezan las primeras interacciones, ahora en la fase 3 ya empieza el Go Live. Ahí sí es donde decimos, bueno, el programa ya está operando con cuestionarios, con recolección de datos y listos para una gestión continua, entrar en una fase de monitoreo, una fase de mejora constante. Obviamente todo esto respaldado con stack tecnológico que nos ayudan a poder tener un programa estratégico eh, amplio, ¿no? Que podamos tener en cuenta la automatización, que podamos resolver estos ida y vuelta con los proveedores. Muchas veces ahí es donde se complica la gestión. Cuando el proveedor no te responde, bueno, tener alertas que te digan cuántos días hace que este proveedor debería haber respondido y no está respondiendo, o en cuánto tiempo se le vence el cuestionario. Eso también es súper importante que nosotros tengamos visibilidad de dónde estamos parados. Y si hacemos un doble clic ahí en Go Live, es un ciclo de 7 pasos, un ciclo que no se detiene.
¿Por qué decimos esto? Porque el corazón operativo del NBTPRM empieza con un cuestionario, se sigue con la respuesta, se valida todo lo que es la evidencia, se pasa un scoring. Esto es súper importante, el tema del scoring, porque cuando hablamos de scoring, ahí ya abrimos un mundo, ¿no? Em, ¿Qué es lo que nos pasa? Muchas de las veces los cuestionarios pueden tener un scoring inteligente, nosotros le decimos, que es que cada uno de los pilares de NIST, por ejemplo, pueda tener un scoring y yo pueda hacer una evaluación, un scoring integral de esa evaluación. Pero también hay personas que nos dicen, bueno, no, pero pará, yo también quiero este scoring con una visión 360 grados. O sea, vos me estás hablando mucho de monitoreo, perfecto, pero decime cómo integro este scoring con un scoring que me puede dar una plataforma que monitoree la huella. Decime cómo hago cómo integro un scoring que tengo plataforma de Threat Intelligence. Entonces ahí lo que definimos es un scoring integral de 360 grados en el que me ubica al proveedor, obviamente dándole la ponderación que yo quiera darle a cada uno de esos pilares. Supongamos que un pilar es cuestionarios, otro pilar es Threat Intelligence, otro pilar es, supongamos, huella pública, y que yo defina para el cuestionario un 20% y para el resto 40 y 40. Entonces, encuentro, no sé, en la huella pública el scoring que tenía la plataforma empezaron a tener vulnerabilidades no parcheadas, eso le baja el rating y eso a mí me mueve el scoring. Entonces yo ya no tengo un scoring solamente basado en la foto del cuestionario, sino ya tengo un scoring basado en la realidad, en la película. Ahí no sé si fui clara, cualquier cosa ahí interactuemos en el chat. Y una vez que tengo este scoring, bueno, a ver, ¿cuál es el plan de acción, de remediación? Hacerle seguimiento a ese plan de acción, entender por qué es importante que, que ellos respondan, o sea, hacerles entender de por qué es importante que nos protejamos las dos partes. Porque la realidad es que si bien es una cuestión de negocios, también ayuda a que nos protejamos todos. Y obviamente las revaluaciones. Las revaluaciones generalmente las disparamos cuando hay una baja en el scoring, o sea, todos esos criterios se van definiendo en las bases del programa. Entonces, por ejemplo, uno de nuestros proveedores nos dice, bueno, si el rating en esta plataforma baja un 20%, sí o sí hay que dispararle una revaluación y preguntarle tal y tales preguntas. Eso también se hace y es algo que entra en un ciclo, ¿no? Y por eso decimos, es un ciclo continuo, es un ciclo que no se detiene y que mantiene viva la postura de riesgo de cada tercero. Ahí veo un comentario en el chat. ¿Qué pasa si un proveedor, Caro, lo tenemos ahí? Porque eso es, ¿qué pasa si un proveedor Y acá simplemente no estoy. responde o no está dispuesto a responder y es un proveedor crítico? Me llamó la atención esa pregunta porque es algo, sabes, que nos pasa mucho y es algo con lo que, bueno, todos los días lo vemos. Una de las alternativas que nos dio resultado es enviarles, por ejemplo, la postura de ciberseguridad de estas plataformas de monitoreo y, bueno, decirles, mira, estás en este nivel, necesitamos que mejores, necesitamos que nos acompañes. Si de repente sigues sin responder, es importante que en la renovación tengas en cuenta las cláusulas, estas cláusulas en el contrato. Algo muy importante que nos pasó este último tiempo, ahora también, en febrero más o menos, como parte de mi trabajo en la gerencia, muchas veces respondo los RFP que nos llegan para los procesos licitatorios. Y me llevé gran sorpresa que para bien, que realmente me gustó que esto haya sido así porque nos mandaron, dentro de toda la documentación que se tenía que presentar, que va por cuestiones más administrativas, también nos habían mandado un cuestionario de terceras partes para responder, con evidencia y todo. Entonces,
ese también es un punto súper importante de partida, que en la próxima renovación, y sea un proceso licitatorio o no, ya lo pongas de antemano. Esa cláusula, la cláusula en el contrato es una cosa, y poder imponerlos desde el proceso de inicio del proveedor también es importante, como dentro del onboarding, ¿no? Del proveedor. Pero sí es importante también que lo tengamos en cuenta desde los procesos licitatorios, porque ahí ya, si entra desde el proceso licitatorio, te hace el trabajo más fácil y ya lo tenés como dentro del ciclo, ¿no? Dentro del programa. ¿Qué otra estrategia es esa? Es decir, bueno, hago pongo un punto de partida acá, todos los proveedores nuevos que se vayan sumando, los voy evaluando y los que tengo ya adentro de mi ecosistema, bueno, decidir cuál es la estrategia. Eso también es válido. Por eso siempre decimos, acá lo importante no es enviar cuestionarios, acá lo importante es tener un programa estratégico que me diga qué hacer con todas estas cosas, porque así como tenés ese proveedor, van a ir surgiendo otras cosas, no sé, dominios que no sabías que tenías o proveedores que de repente no sabías que tenías y los estaba trabajando directamente otro sector y de repente te das cuenta de que tiene información crítica de tu negocio y vos no sabías que existía porque era un proveedor que maneja el área contable. Entonces, o te va a aparecer, te vas a encontrar con accesos no caducados de proveedores que ya no están. Entonces, un programa te va a ir dando la forma para que puedas empezar a tener conocimiento de todo esto que hoy no lo tenés mapeado. Bien, no sé quién hizo esa pregunta, pero me pareció súper importante aclararlo porque es algo que vemos mucho todos los días. Bien, y algo súper importante es la visibilidad. Esto del dashboard, sí, de lo que ve el board, ¿no? La visibilidad ejecutiva, que es mucho, o sea, es uno de los problemas que tenemos o que se enfrentan cada uno de ustedes cada vez que quiere avanzar con un programa de estos. Esto es parte de los entregables que tenemos como servicio y es parte de los entregables que ustedes tienen que tener dentro de sus programas de TPRM. Es importante saber cuáles son los 5 proveedores de mayor riesgo. Es importante que puedan, por ejemplo, evaluar a los proveedores que son del mismo tipo. Por ejemplo, no sé, todos los proveedores de infraestructura, bueno, saber de todos estos proveedores de infraestructuras, cuáles son los más seguros, cuáles no son los más seguros, porque todo este tipo de datos a ustedes los va a ayudar a tomar decisiones. Si siguiendo con el ejemplo del chat, ¿no? Si es un proveedor crítico y no está dispuesto a responder, bueno, tengo que ver mi negocio, qué tan dispuesto está a aceptar que este proveedor no responda. Esa sería como la pregunta, ¿no? Y en ese caso, bueno, definir, quizás no le renuevo el contrato, quizás busco un proveedor alternativo. Y eso, lo importante de todo esto es que quede documentado. Por eso les digo, un programa de TPRM te ordena, porque muchas de las veces decimos, bueno, listo, ya está, no quiere responder, bueno, que no responda. Sí, pero a mí eso me produce un riesgo. Entonces, si yo acepto que no responda, que quede documentado que no responde, que va a tener un riesgo, que el riesgo es tal, y quizás una estrategia para tu board es decirle, bueno, si este proveedor, el caso de Collins Aerospace, si este proveedor que es crítico cae, me para el negocio, 3 días de negocio se traduce a tanta plata. Y ahí se toman decisiones. Bien, bueno, para finalizar, ya estamos sobre la hora, hablé un montón, les agradezco que me hayan escuchado. Em, ¿Qué es lo más importante? Recorrimos el diagnóstico, recorrimos algunas tendencias actuales, recorrimos este modelo de la tríada de la resiliencia, respondimos la estrategia, lo importante de la estrategia en un modelo de TPRM. Bueno,
¿qué quiero hoy que se lleven como los 3 puntos claves para asegurar el éxito de un programa de TPRM? Lo primero es entender que el TPRM es un socio del negocio, verlo como un socio del negocio, no como un freno. Esto nos pasa muchas veces, que nos dicen, no, es que si yo hago esto, no me van a dejar, no me van a permitir, no voy a poder avanzar. Bueno, no, no es un freno, es un modelo que me ayuda a proteger al negocio. No es un, o sea, hay que pensarlo desde esto que les decía, el proveedor, desde la alta del proveedor, desde la etapa de onboarding y no como una auditoría tardía. Hoy tenemos que empezar por algún lugar y van a ser auditorías tardías, porque yo a los proveedores los tengo en mi ecosistema y en algún momento tengo que empezar. Pero es importante tenerlos desde el inicio. Otro punto súper importante, la priorización basada en el impacto, no evaluar a todos por igual. Los que le decía, el esfuerzo debe ser proporcional al daño que este proveedor puede causar en la operación. No es lo mismo el caso de Collins Aerospace, lo vuelvo a mencionar, me paró el negocio. El caso de CrowdStrike, paró el negocio. Entonces, bueno, ¿cuál es el plan B si pasa esto? ¿Cómo los evalúo? ¿Cómo los monitoreo? Es súper importante que lo hagamos basado en el impacto que tiene este proveedor en el negocio. Y la clave y lo que hoy sí o sí se tienen que llevar es cambiar la foto por la película. El riesgo es dinámico. Una foto de hoy no me asegura que este proveedor en 3 meses o 4 meses esté igual. Si a mí me dice que tiene un proceso para los parches y las vulnerabilidades, pero eso, cuando lo hago un monitoreo con otra herramienta, me estoy dando cuenta de que eso no está sucediendo, bueno, hay algo entre la foto y la película que no está coincidiendo. Entonces, tener alertas en tiempo real, visibilidad continua, eso es para actuar antes del impacto, ¿no? Para poder prever que el impacto sea mayor. Bien, hablé un montón, Caro. Perdón, gracias a todos Súper, los que me escucharon. súper interesante, Gaby. Tenemos algunas preguntas, si te parece, las hacemos. Dale. ¿Podrías brindar un ejemplo concreto de cómo se resuelve el problema? ¿Cómo técnicamente se resuelve? No sé de qué estábamos hablando. Capaz que la persona que puso en el chat, Eh, quizás lo hablábamos en algún slide puntual. Me parece que hablábamos de las non-human identities. sí, porque fue al Si es de principio. eso, claro, si es de eso, hay que mapear todas esas conexiones con herramientas que nos ayuden a identificar las conexiones que tenemos entre los sistemas, que son como, en este caso, cuartas partes. Si hablamos del ejemplo de Vercel, por ejemplo, eso lo respondimos mientras dimos el ejemplo. Cualquier cosa, si no fui clara, no sé quién es, nos contacta, no hay problema, justo está mi mail en pantalla. Ok. Bien. Yo puedo controlar a mi proveedor, pero ¿quién controla al proveedor de mi proveedor? ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad y visibilidad? Bueno, eso es cierto, esas son las cuartas partes. Ahí es importante el efecto en cascada. Eso es clave, ¿no? Así como yo le exijo a mi proveedor que tenga su ciberseguridad ordenada, que tenga su ecosistema ordenado, él le tiene que exigir lo mismo a esta cuarta parte. En algunos casos, lo que ha pasado fue que se han terminado relaciones por esto de las cuartas partes. Es un efecto en cascada. Si tu proveedor crítico no gestiona sus terceros, eso se convierte automáticamente en un riesgo para vos también. Bárbaro. Tenemos una más. ¿Cómo delimitar la responsabilidad de las partes e incluso del equipo que lidera el programa de TPRM? Toda vez que la gestión de terceras partes e incluso del equipo que lidera el programa de TPRM, perdón, es que estoy en el chat. Sí. ¿Cómo eh, delimitar? Sí, acá lo tengo. ah, Realmente, cada gestión requiere la participación de múltiples dominios como acceso, identidad, ciberinteligencia, abastecimiento legal, continuidad. Sí, ahí hasta dónde debe llegar la empresa que lidera el programa y cuándo se habla de proteger terceros. ¿Cómo lo ven? Bueno, acá habla un poquito de cómo o sea, gestionamos un programa de terceras partes desde el negocio en sí y no desde ciberseguridad.
Cuando hablamos del negocio en sí, ahí sí hay que involucrar al área de compras, al área de legal, y para mí la clave es un poco la respuesta que le decía cuando tenemos un proceso licitatorio, que en el mismo proceso ya esté incluido el cuestionario de terceras partes, que la decisión sea en conjunto, ¿no? Entonces, en ese caso, ahí debería integrarse el negocio y ya el owner de esto, si bien ciberseguridad es una parte, también legales es una parte, compras es una parte, debería estar integrado el negocio. Eh, Así que ahí es trabajo en equipo. Y, por ejemplo, ciberseguridad que puede aportar con ciberinteligencia, escaneo de huellas, escaneo de las conexiones, las identidades no humanas, que puede complementar toda esa información técnica, pero bueno, después legales hará su parte de revisar el contrato, por ejemplo, las cláusulas, si está cumpliendo, si no está cumpliendo, revisar las letras chicas cuando le damos el OK, cuando nos integramos de una aplicación a otra. Bien, ahí no sé si fui clara, Caro, ¿cómo estamos? De Muy tiempo, bien. estamos al Tenemos límite. espacio para una última, si te parece, basada en su experiencia, ¿qué opciones se tienen para identificar los terceros en tiempo real? Bien, tenemos herramientas. Si hablamos de Threat Intelligence, hacemos monitoreo con SOC Radar, hay herramientas como Outpost 24, Beigu, hablando desde escaneo de huellas, tenemos plataformas como Security Scorecard, OneTrust, hay otras plataformas que se llaman Banta, que nos ayudan un poquito a gestionar el programa y a poder integrarlo con esta mirada 360 grados. Perfecto, Gaby. Bien. Bueno, Hay ahora una sí, pregunta que me llegó que es súper importante, Caro, que dice, si mi proveedor ya tiene certificaciones ISO, SOC, ¿realmente necesito evaluarlo o es una pérdida de tiempo? Esa pregunta me parece súper interesante porque sale mucho también en las interacciones que tenemos con ustedes y volvemos a lo mismo. La certificación es una foto del momento de la persona o de la empresa que certifica. Si volvemos al caso de CrowdStrike, por ejemplo, ahí demostró que era un proveedor certificado y puede tener estos errores, estos procesos. La clave en un proceso de TPRM está en si hoy pasa algo con un proveedor y es crítico, bueno, ¿qué capacidad de respuesta me puede dar ese proveedor y qué impacto tiene eso al negocio? Entonces, las certificaciones es importante que las tenga, sí, pero también habla de una foto. Bien, ya estamos en hora, ¿no? Sí, bárbaro. estamos Sí, en ya hora. estamos y no queremos Bien, quitar más tiempo. Sabemos que es bien. complicado en las agendas hoy en día sumarse a un webinar, así que les agradecemos a todos por su tiempo, sus comentarios, sus preguntas. Si tienen más, quedamos con Gaby a total disposición. Ahí están nuestros contactos. Y en los próximos días van a recibir un correo con la grabación del webinar, que vi que algunos también estuvieron pidiendo la presentación y demás. Y por último, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales donde constantemente estamos subiendo contenido y novedades de ciberseguridad. Así que muchas gracias. Gracias a todos por quedarse hasta el final. Gracias.